pero la sorpresa fue que estudiantes de México, así como de otros países también, pues contestaron en una escala fuera de lo más bajo. Entonces tuvieron que abrirnos otro nivel para decir que contestábamos más abajo de reprobados, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hay algo que pensarse, que tenemos que atender en México y que hay una deuda en México con la alfabetización científica. No sé si sea a propósito que nos estén alfabetizando así o no, pero bueno, así son nuestros resultados. Y entonces actualmente la pregunta es, pues, ¿qué tenemos nosotros que enseñar en ciencias para mejorar nuestra alfabetización y para ser más eficientes en estos temas que les acabo de comentar, y cómo lo vamos a enseñar? Que es el gran reto que ustedes tienen ahora aquí, que han elegido estudiar esta carrera y que no saben en qué cosas se van a meter porque tienen un gran compromiso. No quiero decir que lo tengan que resolver todo esto, pero sí que deban de hacer un esfuerzo para atender estas necesidades. Entonces actualmente dicen, bueno, para enseñar las ciencias tenemos como dos grandes visiones. Aquellos profesores que van a decir que tenemos que enseñar ciencias solo para que el estudiante tenga más conocimientos y tenga mayor cantidad de conceptos y sepa definirlos, o bien aquella que ve la ciencia como una parte de atención a los problemas culturales, es decir, la ciencia tiene que servirnos para atender los grandes problemas sociales, de salud y medioambientales que están en nuestro alrededor. Actualmente la visión que más prevalece es la centrada en lo sociocultural, o sea, la que más prevalece en el discurso, en lo que se debería de hacer, pero normalmente en las aulas se sigue enseñando con la visión 1, que aparece aquí, que nos hacen memorizar los conceptos y definir estos conceptos, pero después no sabemos aplicarlos para solucionar problemas de nuestra vida cotidiana. Cuando ustedes son profesores de ciencias, pues vamos enseñando de pronto como nos enseñan a nosotros o como nos acordamos que nos enseñó algún profesor en la primaria o en secundaria, y vamos formando como este método para la enseñanza de las ciencias. Pero cuando nosotros decidimos qué contenidos enseñar, también hay que pensar en qué tipo de ciencia quiero enseñar. Hay como tres grandes formas u orientaciones para enseñar la ciencia. Ver la ciencia como una cultura, es decir, nosotros tenemos herencia de conocimiento científico que debemos retomar también para mejorar la enseñanza de la ciencia como una forma que nos ayuda a razonar, a valorar y a actuar sobre el mundo, que tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos del mundo, cómo lo interpretamos y cómo definimos también nuestras acciones en función de esta mirada de la ciencia, y como un conocimiento aplicado. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales para la educación científica? Y esto se marca a nivel internacional. He puesto con letra más grande 1, 2, 3, 4, 5 aspectos principales que se tienen que atender con urgencia dentro de la alfabetización científica. Uno de ellos es el tema del agua. El tema del agua, porque tenemos una gran vulnerabilidad hídrica, es decir, la demanda de agua que tenemos actualmente ya no se da abasto con el agua que existe, o sea, con el agua que tenemos para consumo humano o para la producción de alimentos. Hay una gran demanda hídrica que ya no sabemos cómo atender. Entonces, tomar conciencia sobre el uso del agua es un aspecto muy importante. O sea, Jalisco, por ejemplo, es líder nacional en producción de alimentos. A nivel nacional es primer lugar en producción de maíz, de segundo lugar de miel, primer lugar en producción de huevo para plato, de carne de cerdo, pero el gran problema es que ya nuestras reservas de agua están prácticamente agotadas, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Guadalajara ya no tiene agua, lo toma del de Zapopan, y cada vez tiene menos agua Zapopan también. El tema de alimentos, también tenemos una crisis muy grave en alimentos. Otro tema es el control de enfermedades, o sea, cada vez hay enfermedades que están emergiendo y otras que están reemergiendo, y de pronto no sabemos cómo controlarlas porque tampoco sabemos o hemos sabido medicarnos adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos cualquier cosa que nos recomiendan, o tomábamos antes antibióticos incluso sin receta, etc. Otro tema importante es energía, que bueno, cada vez se está transitando más al tema de energías renovables, pero en el caso de nuestro país todavía no llegamos a ese nivel.
Y otro tema muy importante es cambio climático, que es uno de los principales, ha sido considerado el principal problema ambiental que debemos atender. Pero cuando nosotros queremos alfabetizar el cambio climático, nos damos cuenta que tenemos como retos muy fuertes, porque al menos en México todavía no se ha incorporado plenamente todos los temas de cambio climático a los planes y programas de estudio para ser atendido como esto requiere. Y bueno, ¿cómo está atendiendo o qué parte de todos estos problemas está queriendo atender México, ¿no? Estos son 4 ámbitos que yo rescaté del nuevo modelo educativo, que no sabemos cuánto nos va a durar, pero es el nuevo modelo. Entonces hay que empezarlos a atender de la forma en que podamos. Y en educación primaria hay 4 grandes aspectos o 4 grandes ámbitos que denominan aquí, que se relacionan con la alfabetización científica. El primero de ellos, que es la exploración y comprensión del mundo natural y social. Fíjense ya cómo aquí vinculan también lo natural y lo social, que antes estaba totalmente independiente o separado. La promoción de un pensamiento crítico que nos ayude para la solución de problemas. La atención al cuerpo y la salud, que ahora viene como un ámbito independiente. Antes esto lo incorporaban como un subtema en la enseñanza de las ciencias naturales, pero ahora viene como un ámbito independiente el cual tiene que ser atendido. Y por último también el cuidado del medio ambiente, que son temas que a nivel internacional ya habíamos analizado que están establecidos como prioritarios. Y ahí viene también pues lo que se espera que hagan nuestros estudiantes en cada uno de estos ámbitos al terminar sus estudios de educación primaria. Por lo tanto, esto plantea 4 grandes retos para nosotros como docentes en cómo le vamos a hacer para promover este desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes. Y cuando digo pues vienen retos, porque el campo de la didáctica de las ciencias, así como la didáctica de la historia o como la didáctica de otras ciencias, pues tiene características muy específicas que como docentes nos van a demandar también habilidades específicas. Y lamentablemente pues nos toca como docentes de primaria tener habilidades para la didáctica de varias disciplinas, ¿no? Que no todas necesariamente nos gustan, pero pues que ya que nos subimos a este barco tenemos que desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, hablando ya de ustedes como futuros docentes, una pregunta que hacen, bueno, ¿y yo qué tengo que saber o qué habilidades debo de tener para enseñar ciencias, ¿no? Y pues la respuesta sería un montón de habilidades. Pero siendo más específicos, hay teóricos que los clasifican como en 7 grandes ámbitos. Primero, pues conocimiento disciplinario, ¿no? Si yo quiero enseñar un tema, debo de saber lo básico de ese tema, ¿no? Si yo quiero enseñar las diferencias entre célula animal y vegetal, pues yo debo de saber las diferencias, porque si no va a ser muy difícil que yo lo explique, o que si sale una duda de mi estudiante que yo no preparé ahí en el PowerPoint, pues ya no voy a poderle contestar. Aunque muchos maestros contestan aunque no sepan, para que no digan que no saben, se inventan ahí cosas, ¿verdad? Entonces, pero no es el caso de ustedes. Conocimiento sobre la didáctica, es decir, ¿cómo voy a enseñar este tema de la célula? Pues hay revistas de investigación en didáctica de las ciencias que nos pueden orientar, que decir, bueno, para enseñar la célula no lleves tu librito y no los pongas a dibujar y que coloreen la célula, porque es lo único que los pone, ¿no? La dibujas, la coloreas y los ponen los nombres, ¿no? Citoplasma y y ahí le van poniendo todo. Quizá esa no es la mejor manera. Quizá tenemos que hacer otro tipo de actividades experimentales de laboratorio que nos ayuden a aprender mejor este tema. Por lo tanto, cuando tengan que hacer su planeación didáctica y todo, pues vamos a ir a buscar algunos teóricos que hayan dicho cómo es la mejor manera para enseñar este tema de la célula, por ejemplo, o cómo puedo enseñar cambio climático, o cómo puedo enseñar el concepto de ecosistema. Y no todos se tienen que enseñar en el aula de clases y explicándoles a ustedes el profesor, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que para cuestiones de ecosistema, un recorrido por el bosque, por así decir, el bosque de la primavera de 1 hora garantiza los aprendizajes que en aula llevarían 8 horas, ¿no? Porque ahí estás en una parte más de interacción directa. Entonces, para cada tema habría una forma didáctica que nos va a ayudar a comprender mejor ese tema en específico. Conocimientos curriculares, es decir, yo tengo que saber como profesor de ciencias este tema con qué otro se relaciona,
con qué otros yo los puedo relacionar con matemáticas, con historia y demás, y con qué grado de complejidad lo voy a enseñar, porque no es lo mismo enseñar el concepto de célula en primaria a enseñarlo en secundaria o a enseñarlo ya en una licenciatura o enseñarlo ya en una maestría, quien siga esa parte formativa. Conocimientos del contexto, ¿no? O sea, con qué estudiantes estoy trabajando, dónde viven, cómo es la localidad, cómo es la comunidad de estos estudiantes a los cuales yo les voy a enseñar. Porque les puedo dar yo ejemplos que a mí me parezcan muy buenos, pero los niños no tengan ni la capacidad de imaginárselos, ¿no? Entonces, por eso debo de conocer el contexto de los niños con los cuales yo trabajo, para que mis ejemplos o las actividades que yo les pongan tengan significado en su contexto inmediato, principalmente. Conocimiento de los estudiantes. ¿Qué edad tienen mis alumnos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué actividades hacen? Para poder establecer yo empatía con ellos y ponerles una actividad que de alguna manera los emocione, ¿no? Cuando yo veo a mis estudiantes de licenciatura, digo, bueno, pues yo voy a dar mis clases por Facebook porque ahí se enganchan todos, no tiene caso que yo venga a hablar, ¿no? Entonces yo veo sus intereses, digo, pues a mí que me pongan la clase en Facebook y voy a tener mejores resultados, pero no, todavía doy clases, digo, sí, ¿verdad? Todo el mundo me ve, lamentablemente no tengo Facebook, entonces tengo que abrir esa parte, ¿no? Y hay otro que se llama conocimientos pedagógicos disciplinares, que es la unión entre la parte de lo que yo conozco de la disciplina y lo que yo conozco de la didáctica de la disciplina. Entonces aquí se conjunta. Y por otro, de los fines educativos, es decir, si el maestro está consciente que está formando ciudadanos para que al término de su educación primaria sean capaces de, o sea, ¿cuál es el fin educativo de la educación primaria? ¿Cuál es el fin educativo de la educación secundaria? Entonces Schulman más o menos resume en estos 7 ámbitos de conocimiento que son lo que los profesores deben de desarrollar para tener un mejor desempeño y que se aplica a distintas disciplinas, ¿no? Cuando hablo aquí de didáctica, puede ser didáctica de apellido, ciencias, didáctica de la historia, didáctica de las matemáticas. Entonces, ustedes tendrán la oportunidad en los distintos espacios curriculares de esta licenciatura de desarrollar habilidades para estos grandes campos. Y por último, también, pues quienes ya inician esta carrera de ser docentes, que bueno que lo dije separado, si no se oye mucho. Entonces, esta formación inicial, pues su carrera apenas empieza, ¿no? En esta parte de ustedes al terminar aquí solamente tienen una formación inicial básica que los va a habilitar a ser profesores de primaria, pero esto no implica que ya no se tengan que capacitar o que no tengan que seguir investigando, ¿no? Porque al menos en México nuestra formación todavía está muy devaluada, mientras que en otros países el profesor es el que más estudia y el que más respeto merece y el que más conocimientos culturales tiene, ¿no? Entonces necesitamos también atender esa parte. También debemos desarrollar habilidades para la investigación. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo doy una clase pueda analizar mi clase y ver si eso está funcionando o no. Cuando yo tenía alumnos también que llegaban y decían, maestra, aquí ya está todo mi material didáctico, ya está todo listo. Le digo, pues ese solo es tu material, porque lo didáctico está por comprobarse cuando vayas y des la clase a ver si realmente fue didáctico, ¿no? No me digas que ya es tu material didáctico. Entonces tenemos que indagar nuestra práctica, reflexionar sobre ella, tomar datos sobre nosotros mismos, ¿no? Videograbarnos, y no por bonitos que estemos, sino para ver qué estamos haciendo, qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando. Entonces tenemos que indagar sobre nuestra práctica docente, que si están aquí los de 7º y 8º, pues ya me dirán que ya los traen ahí videograbándose y analizando su práctica y viendo qué funciona y qué no funciona. Además de esto, acaban de empezar, o qué andan diciendo allá, debemos tener como esta parte de la cultura general para mantenernos informados, porque gran parte de los problemas científicos están apareciendo en las noticias, en los periódicos y demás, y estos son los temas que nosotros podríamos o deberíamos estar atendiendo y retomando en el aula. Y por último, pues atender esto desde la parte formal y no formal, o sea, no crean que todos se los vamos a dar aquí en la normal y que los maestros tenemos el compromiso de enseñarles todo. Tenemos que nosotros buscar por nuestra cuenta en otros espacios
estos aspectos que pueden enriquecer nuestra formación, en específico en este ámbito de didáctica de las ciencias. Y por último, solamente, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? Porque luego también dicen que los alumnos no aprenden por culpa de nosotros los profesores, y pues no, sí tenemos parte de la responsabilidad, pero tampoco toda. Entonces cuando nos pregunten, bueno, y que llega el padre de familia y diga, a ver, explíqueme por qué mi hijo no aprende, ¿usted no le enseña bien o qué? No, pues sí le enseño bien, pero hay otros factores que influyen, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con las ideas previas que tienen los estudiantes, con la formación que los propios padres les dieron, con las interacciones socioculturales que tienen con otros grupos de amigos o de compañeros, que tiene que ver también con la forma en que nosotros les comunicamos en la clase de ciencias. O sea, el lenguaje siempre es un artefacto mediador de lo que yo quiero decir a mis estudiantes y cómo lo digo y qué utilizo para decirlo, ¿no? A veces hablamos y no sabemos explicarlo bien y tenemos a los estudiantes más confundidos, como yo los tengo ahorita, que cuando entran a la conferencia, ¿no? O a veces utilizamos imágenes que no corresponden. O sea, van a hacer un PowerPoint y se meten a internet y ven una imagen bonita, pero esa imagen no representa lo que ustedes quieren comunicar, entonces están confundiendo más a los estudiantes, ¿no? A veces cuando dicen, ¿me puede aclarar? Y mientras van aclarando, pues oscurecen más, entonces no va por ahí. Entonces hay que poner mucho cuidado en el lenguaje, no solo verbal, sino en imágenes también que utilizamos para nuestras clases, y reconocer también. Últimamente se ha indagado mucho en la parte de cómo las emociones influyen en el aprendizaje y que los maestros debemos de tener habilidades para identificar estas emociones en nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años situaciones, por ejemplo, de depresión o de agresividad en nuestros estudiantes, es importante también al menos detectarlos porque pueden tener una influencia muy importante en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y emociones también como la risa, por ejemplo, se ha demostrado que la gente que se ríe en clase pues puede aprender mejor porque se nos activan aquí la parte frontal del cerebro, que es la parte creativa, y entonces nos hace pensar mejor a que si estamos enojados y se nos activan otras partes que nos bloquean, ¿no? Entonces se pueden reír en clase y si decir que de qué se ríen es porque están aprendiendo mejor. Y por último, pues cuando nos preguntan cuáles serían estos temas prioritarios que debe de atender la educación científica, además de ya de los mencionados, pues unos son los que sí nos establecen los planes y programas de estudio, porque además nos van a evaluar en eso. Otros son aquellos que sean de pertinencia social. ¿Y cuáles son los de pertinencia social? Pues los problemas que nosotros vemos que están o en nuestra comunidad, o en nuestro estado, o en nuestra región, o donde nosotros estamos habitando en ese momento. Y aquellos otros que sean prioritarios, o sea, que tenemos que atenderlos ya, porque si no, pues puede causar graves daños, ¿no? Como les decía, cuidado a la salud. Niños con fallas renales crónicas ahorita es uno de los grandes problemas en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, la gran mortandad de abejas que tenemos es un gran problema en Jalisco que todavía ni siquiera el gobierno está atendiendo, ¿no? Y sale por ahí en alguna noticia, pero nadie sabe qué impacto ambiental tiene esta gran cantidad de abejas que están muriendo, ¿no? Entonces, pues creo que son aspectos que, más que venirles a dar una conferencia, quizás sean puntos que nos ayuden a reflexionar sobre qué importancia tiene estar alfabetizados científicamente, sobre qué responsabilidad tendremos como profesores que más adelante vamos a enseñar estos temas relacionados con las ciencias, y cuál es la importancia de las ciencias en nuestra vida cotidiana y en las distintas actividades que nosotros desarrollamos. Muchísimas gracias.